dirigente del Partido de Acción Nacional en el Estado, también como diputado federal y también ex legislador federal. Agradezco en esta ocasión la visita precisamente de Alejandro Vázquez Cuevas, quien ahora nos presenta la asociación Avanza Veracruz. Gracias por este espacio, por esta visita. Alejandro, ¿de qué trata esta asociación? ¿Cuál es el propósito de Avanza? Jesús, muy buenas tardes, gracias por abrirnos este espacio, gracias al Grupo MBS, gracias a EXA, a su propietario, don Marcos López Zamora, por la gentileza de brindarnos esta ventana de comunicación con la sociedad. En efecto, he tenido cargos públicos, pero a partir de noviembre carezco de los mismos y ando más bien en el esfuerzo de la sociedad civil. Todo país que ha logrado evolucionar hacia su modernidad, hacia su desarrollo, hacia su bienestar, más que por los gobiernos que han hecho su parte, lo han logrado realmente una sociedad civil organizada. Estos son los países del primer mundo, los países que van avanzando. Hoy en día pudiéramos hablarte de todo lo que es Europa del Este, de todo lo que ha ocurrido en España de 30 años a la fecha, de lo que ha pasado en Brasil en los últimos 10 años, del resurgimiento de Colombia. Todos aquellos países que se hacen grandes son a partir de una sociedad civil organizada. Y lo que yo quiero impulsar es justamente que esa sociedad civil sea capaz de organizarse en torno al desarrollo social que tiene que ver con todos. De tal manera que, ¿qué es Avanza Veracruz? Es una casa de gestión, ciertamente, pero tiene mucho más que eso como sus objetivos y propósitos. ¿Cuál es el más importante de ellos? Es la localización de los problemas de Veracruz y por lo tanto la conexión con sus soluciones. Si en Veracruz tenemos 4 o 5 problemas básicos, desde luego que tenemos 100 o miles de problemas, pero los corales, los más importantes, los que resuelven la vida comunitaria, son 4 o 5 problemas. ¿Cuál es el más importante de ellos? Es el que emana a partir de la pobreza. La enorme pobreza en la que está Veracruz es a partir de la cual se derivan todos los problemas que de ahí nacen. La pobreza que genera su desarrollo, y cuál es el más importante de ellos, el educativo. De tal manera que partiendo de que hay que resolver el problema de pobreza, caeríamos rápidamente en que después de ese problema el que sigue es la educación. No hay país que llegue al desarrollo si no tiene un puntal básico de educación. Nosotros tenemos una lamentable educación de cuando mucho secundaria. Un país no puede ir a su desarrollo, al primer mundo, abandonar la pobreza, generar riqueza cultural solamente con un nivel máximo de secundaria. Es realmente un privilegiado y no lo rebasa más del 10% aquel que termina su estudio universitario, por drástico que parezca, y el que termina un posgrado a nivel de maestría es menos del 1%, y los doctores menos del 0.1%. Con estos niveles educativos el país no va a avanzar hacia ningún lugar. De tal manera que, ¿cuáles son los problemas de Veracruz? Pobreza, educación. ¿Cuál es otro de los grandes? El agua. Somos un país enormemente rico en agua. Esta zona, esta región del norte tiene lluvias estrepitosas, pero también carece en su momento y genera sequías. Por ponerte así en claroscuro, ¿cuáles son las ideas para atender con todo gusto, Jesús, las preguntas que al respecto me quieras hacer? ¿Por cuál empezaría? Obviamente planteas 4 propuestas que son necesarias de atender. Partimos de la pobreza, que decías genera subdesarrollo, y en ese sentido sería esta la prioritaria, atender las necesidades que presentan los sectores más marginados del Estado, los puntos más críticos del territorio veracruzano. La Organización de las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, la Organización Mundial de la Salud, cualquiera de estas, lo que está generando como punto fundamental en los países del tercer mundo es elevar los niveles de educación. Cuando un nivel educativo es capaz de elevarse en un país como el nuestro, viene el desarrollo en automático. De tal manera que mucho del presupuesto, mucho de la energía que tenemos que generar los ciudadanos es en brindar una gran educación a nuestros hijos, la que puede dar el Estado nacional, la que puede dar el Estado veracruzano, la que puede dar el padre de familia. Tenemos que generar un esfuerzo porque en el marco del desarrollo sea la educación
el problema más importante a resolver, y de ahí se derivan las soluciones a todos los demás. ¿Cómo resolver? ¿Cómo plantea Avanza Veracruz la solución a este problema? Pues definitivamente es un problema grave. Todo aquel que intenta entrar, por ejemplo, a la Universidad Veracruzana carece de las posibilidades de hacerlo, porque nuestra alma mater fundamental, así como la UNAM lo es para México, la UV lo es para Veracruz, y ahí hay un primer tapón. Necesitamos hacer más grande a la Universidad Veracruzana para que el caudal de estudiantes que terminan los grados para llegar a ser universitarios quepan en un cauce muchísimo más grande. Evidentemente se trata de pensar en esos problemas que estamos teniendo y de darnos a la tarea de atenderlos. Yo propondré algunas soluciones concretas y claras, pero sobre todo la más importante de todas será la de generar una sociedad activa en búsqueda de esas soluciones. ¿Va a haber el acercamiento únicamente con la comunidad, con los distintos puntos del territorio de Veracruz? Sí, como todos lo saben, yo soy de la ciudad de Jalapa, podría estar allá. Hoy estoy en Coatzacoalcos, ya estuve en Córdoba, en Orizaba, en Veracruz, en Minatitlán, en Cozoleacaque, en Jaltipan, en X ciudades. Hoy estamos en Poza Rica, estaremos también en Tuxpan, en Papantla, y la agenda fundamental es tener un contacto con los medios, dar a conocer lo que estamos haciendo, y en la tarde estar en alguna colonia aquí en Poza Rica en el contacto propio de la problemática. Lo que queremos también es que se nos vea en esa actividad permanente de ir al problema en donde ocurre y no dejarlo solamente en el marco teórico, conceptual, que finalmente eso le toca a los académicos, ¿no? Sino en el marco de un activista social, que es lo que pretendo ser, de alguien que tenga una vocación de servicio para con los demás, ir al punto del problema para conocer de una manera más clara cuál es la problemática, la más importante de Poza Rica o cualquiera de ellas en la que nosotros podamos gravitar en la solución de esos problemas. Ya no se trata de esperar a que el problema llegue en busca de una solución, sino ir a atacarlo al punto donde se está generando. Sí, y como tal, ahí yo me enfocaría, Jesús, si me lo permites, mucho en el problema del agua. Nosotros en nuestro país, Veracruz como tal equivale al 7% de la población nacional. Si fuera proporcional al país, tendríamos el 7% del agua. Veracruz tiene el 30% del agua. De tal manera que nosotros no deberíamos carecer de problemas de sequía nunca, ni tampoco deberíamos de tener problemas de inundación nunca. ¿Qué es lo que está faltando para evitar inundaciones en Veracruz? Infraestructura. ¿Y qué es lo que está faltando para que esa sequía tampoco llegue? Esa falta, ese tandeo que hay en colonias, todas las ciudades medias de Veracruz tienen problemas, pero no solamente las medias, también las pequeñas. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos en Jico, una ciudad a las faldas del Cofre de Perote, y ya tienen problemas de agua, de tal manera que si no resolvemos el enorme problema de agua, tanto en precipitaciones pluviales que nos arrollan, como en otras que nos generan carencias, es decir, en los extremos de los problemas del agua, cada día vamos a tener mucho más dificultades hasta que esto no tenga solución. De tal manera que uno de los temas en los que estamos más concentrados después de pobreza, después de educación, es el problema del agua. Te podría mencionar, por ejemplo, el problema también del municipio. El municipio es finalmente el primer gestor de la sociedad y tenemos que hacer que esa actividad municipal de cabildo, de ayuntamiento, esté también de cerca con los ciudadanos, porque se ha demostrado que las dos claves del desarrollo a nivel mundial son educación y municipio, de tal manera que tendríamos que juntar a la educación con el municipio para generar un verdadero puntal básico de desarrollo. Estoy platicando con Alejandro Vázquez Cuevas, el presidente de la asociación Avanza Veracruz, que nos ha venido a presentar estos proyectos, las iniciativas que ha propuesto Avanza Veracruz. Y pues, bueno, en este planteamiento de acercamiento a la comunidad, algo más por agregar. Sí, el impulso con los jóvenes y las mujeres. Ninguna sociedad ha ido solo, sin jóvenes, al desarrollo. Hoy hay un desánimo, sobre todo en el nivel de 15 a 25 años, donde se desarrolla la vocación de servicio. Cualquiera que sienta una intención de servir a los demás, de servir al prójimo, de ayudar al que menos tiene, ojalá toque las puertas de Avanza Veracruz. Nosotros estamos para recibir su llamada y quisiéramos dar nuestros teléfonos en la ciudad de Jalapa con la clave 228, el 812-8967 y el 812-9105. Queremos inspirar vocaciones nuevas de servicio porque sabemos que ir al desarrollo
no será obra de un solo día, que tendrá que ser conectar a esta generación, a los de los 50, a los de los 60, a los de los 70, que estamos activos en la economía productiva, con los que han nacido en los 80s y en los 90s. Justamente esas dos generaciones, esos bloques generacionales de 50 años, somos los que tenemos que sacar adelante al país, y solamente inspirando una renovación que dentro de pronto tomará la estafeta social es como lo vamos a lograr, de tal manera que tenemos un desempeño claro de inspirar vocaciones de servicio en jóvenes y en mujeres. Ha sido Alejandro Vázquez Cuevas, presidente de la Asociación Avanza Veracruz, presentándonos estos proyectos, y pues agradecemos por supuesto el favor de esta visita. Gracias, Alejandro, buenas tardes. Vamos en este momento a la pausa comercial, que estamos con más en MBS Noticias.